Hoy vas a escuchar uno de los testimonios cristianos más impactantes y reveladores. Un ex sacerdote católico que, después de un viaje de fe y desafíos internos, decidió seguir la verdad de Cristo. Su conversión no fue fácil y, a diferencia de lo que muchos imaginan, pagó un precio alto por esa decisión, incluyendo amenazas de muerte. Este es un relato de coraje, cambio radical y una nueva vida en Cristo. Si te gustan los testimonios cristianos que muestran la fuerza de la fe y la transformación a través del poder de Dios, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder historias como esta. Vamos al relato. Mi nombre es Luis González. Hoy tengo 46 años y vivo en Buenos Aires, Argentina. Mi historia comienza en un ambiente profundamente católico, donde crecí escuchando sobre la fe y los rituales que formaban parte de nuestro día a día. Recuerdo que, desde pequeño, mi vida estuvo marcada por cambios. Mi padre, debido a su trabajo, se mudaba con frecuencia. Nos mudábamos de ciudad, de barrio e incluso de casa, cada pocos años. Esto me hacía sentir que mi vida no tenía una base sólida, algo permanente. Fue en este escenario de constante inestabilidad que comencé a buscar algo que me diera sentido, algo que fuera inquebrantable y eterno. A pesar de la falta de una base física estable, mi fe siempre fue el cimiento en el que me apoyaba. El catolicismo estaba profundamente arraigado en mi vida. Creía que la Iglesia, con todas sus tradiciones y rituales, era la respuesta a mis búsquedas espirituales, pues para mí estaba en todo lo que conocía como cierto. Cuando mi padre me habló sobre el bautismo, recuerdo cómo enfatizaba lo importante que era para nuestra fe. Fui bautizado a los 4 meses de edad, y para él, ese momento marcaba el comienzo de mi camino religioso. Sin embargo, a medida que fui creciendo y adquiriendo más conocimiento, comencé a darme cuenta de que muchos de los rituales y tradiciones que seguía no estaban claramente descritos en las Escrituras. La idea del bautismo infantil, por ejemplo, me hizo reflexionar profundamente. No encontraba ninguna base bíblica para esa práctica, y algo comenzó a cuestionar dentro de mí. ¿Es todo lo que creía realmente fundamentado en la palabra de Dios? Comencé a leer la Biblia con más empeño, buscando respuestas. Leí la palabra de Dios de principio a fin, y algo me molestó profundamente. No encontraba en las Escrituras ningún mandamiento que justificara la práctica del bautismo infantil, por ejemplo, que siempre había sido tan presente en mi vida. Tradicionalmente, los católicos creen que un bebé, aunque no tenga conciencia, necesita ser bautizado para alcanzar la salvación. Pero, al leer las palabras de Cristo, no encontré esta enseñanza. La Biblia me llevó a cuestionar muchas de las cosas que había vivido hasta entonces. Durante mi juventud, tuve el privilegio de conocer al padre Alberto Briones, un jesuita que tuvo una gran influencia en mi decisión de seguir el sacerdocio. Él era una figura carismática, respetada y con un conocimiento profundo de las tradiciones de la Iglesia. Sus enseñanzas, siempre llenas de celo y claridad, fueron fundamentales al inicio de mi formación religiosa. La manera en que transmitía la doctrina me inspiró a creer que estaba en el camino correcto, y veía en el sacerdocio una vocación inquebrantable. Sin embargo, a medida que fui profundizando en el sacerdocio, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Las palabras del padre Alberto, que hasta entonces aceptaba con devoción, empezaron a entrar en conflicto con lo que leía en las Escrituras sagradas. Había algo en lo que él predicaba que no encontraba respaldo en las palabras de Cristo y en la verdad de las Escrituras. Poco a poco, comencé a cuestionar la base de las enseñanzas que seguía. Esto me llevó a un período de reflexión intensa, donde la duda y la confusión comenzaron a apoderarse de mi corazón. Aunque estos cuestionamientos estaban creciendo dentro de mí, la tradición de mi familia y la presión de seguir un camino ya trazado
me impidieron abandonar la vocación sacerdotal. Ya en el sacerdocio, comencé a enfrentarme con cuestiones que antes nunca me habían preocupado. Una de las primeras cosas que comenzó a perturbarme profundamente fue la veneración de las imágenes. Recuerdo un día específico, cuando estaba en una ciudad vecina para una misión, y decidí visitar la capilla local. Allí, frente a mí, había una imagen de Santa Teresa, una figura extremadamente venerada dentro de la iglesia. Pero lo que vi en ese momento me hizo cuestionar todo lo que creía. La imagen, que estaba en un altar destacado, parecía frágil y sostenida por hilos casi invisibles. Estaba vestida con un simple manto, algo que no concordaba con la grandiosidad y la reverencia que había aprendido a asociar con la figura de Santa Teresa. Fue un choque. ¿Cómo podía la Iglesia, que se decía ser sierva de Cristo, venerar una imagen de tal manera? Esto me conmovió profundamente. Comencé a preguntarme, ¿qué estamos realmente venerando? ¿Estamos adorando la imagen o a la persona que representa? Este fue el primer momento de muchos en los que comencé a percibir la discrepancia entre las prácticas de la Iglesia y lo que las Escrituras decían sobre el verdadero Espíritu de Dios. Sentía que algo no estaba bien, pero no lograba comprender completamente qué era. El conflicto entre la tradición religiosa que me habían enseñado y las verdades que se encuentran en las Escrituras era evidente. Este momento fue un hito importante en mi viaje de cuestionamiento. Comencé a reflexionar sobre el verdadero significado de la fe. ¿Acaso la Iglesia estaba poniendo el foco en símbolos y rituales humanos en lugar de en la esperanza de un Dios vivo e invisible? Estas dudas crecieron dentro de mí, desafiando cada vez más la tradición que había seguido con tanta devoción hasta entonces. Después de un año de mi formación, fui enviado a una misión de 3 años en el interior de Manaos, una zona remota y aislada, donde las dificultades de la vida cotidiana eran enormes. El ambiente estaba marcado por una extrema pobreza. Las calles de tierra eran oscuras y fangosas durante la temporada de lluvias, y el acceso a bienes básicos como agua potable y electricidad era limitado. Las casas eran simples, construidas con materiales precarios, y muchas familias vivían en condiciones de miseria, sin muchas perspectivas de una vida mejor. La zona era pequeña, pero las necesidades específicas y los materiales no tenían fin. Estaba seguro de que mi misión allí era fundamental, que debía ayudar a traer consuelo espiritual a las personas que enfrentaban tanto dolor y sufrimiento. Sin embargo, la realidad que encontré fue mucho más desoladora de lo que imaginaba. Al principio, pensé que mi fe y el trabajo del sacerdocio podrían ser una solución para muchas de esas dificultades, pero pronto me di cuenta de que la corrupción dentro de la propia Iglesia estaba corroyendo cualquier esperanza de un cambio genuino. La primera señal de que algo estaba profundamente mal ocurrió cuando conocí a un diácono local, que tuvo una gran influencia sobre la parroquia. Al principio, parecía un hombre devoto, dedicado a sus deberes y con una fachada de respeto. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar que su verdadera conducta estaba lejos de ser ejemplar. El diácono usaba su posición de poder para manipular a los jóvenes de la comunidad, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad. Los atraía con promesas de ayuda y cariño, pero lo que se reveló detrás de escena fue un abuso flagrante de su autoridad y confianza. Escuché relatos aterradores de mujeres que fueron engañadas y abusadas emocional y físicamente por él. La situación fue aún más impactante porque el diácono aprovechaba su posición en la iglesia para asegurarse de que sus víctimas no fueran defendidas. Decía que su relación con estas mujeres era una acción divina, una forma de salvar sus almas, algo que mezclaba manipulación emocional con una falsa retórica espiritual. Era como si estuviera utilizando la fe y el respeto que las personas tenían por él para ocultar sus deseos deshonestos.
El descubrimiento de esta corrupción me impactó profundamente, ya que, durante toda mi formación, me habían enseñado a ver la Iglesia como la representación de la pureza y la moralidad de Cristo en la tierra. Como alguien que fue ordenado para servir a Dios y guiar a los fieles, el diácono debía ser un ejemplo de virtud, pero lo que encontré fue exactamente lo opuesto: un hombre corrupto y moralmente fallido que usaba la Iglesia como escudo para sus propios intereses. Pero el impacto no terminó allí. Al intentar confrontar la situación con otros miembros del clero, me di cuenta de que mi búsqueda de justicia no tenía apoyo. La respuesta de la Iglesia local fue la indiferencia. Cuando tomé coraje y fui a hablar sobre los abusos con un colega sacerdote que estaba al tanto de las acciones del diácono, en lugar de encontrar comprensión, fui malinterpretado. Minimizó los relatos, diciendo que eso siempre ocurría y que era parte de la naturaleza humana. En lugar de luchar por la moralidad y la justicia, parecía complicar la situación como un error aislado, algo normal que ocurría en un mundo imperfecto. Mi incomodidad creció aún más cuando busqué la ayuda del obispo local. Fui a él en busca de orientación, pidiendo que la autoridad de la Iglesia confirmara la gravedad del problema y tomara las medidas necesarias. En lugar de eso, el obispo me trató con total indiferencia, mostrándome que debía ser más paciente y que no todo era tan claro como parecía. Estaba más preocupado por proteger la imagen de la Iglesia que por corregir los errores dentro de ella. Lo que yo pensaba que era una institución de fe pura, que debía ser un ejemplo de virtud, resultó ser una red de encubrimiento, donde los pecados y las fallas eran barridos bajo la alfombra. Esto me dejó en un estado de confusión y frustración profunda. Estaba en una parroquia remota, donde las necesidades espirituales eran enormes y la gente clamaba por ayuda, pero el liderazgo y la moralidad de la Iglesia estaban siendo corroídos desde adentro. Sentí que, en lugar de ser un agente de transformación, estaba siendo impedido de hacer una diferencia, sofocado por el sistema corrupto que parecía engullir todo a su alrededor. Lo que más me dolía era que, con todo lo que estaba sucediendo, aún se me pedía que mantuviera mi posición, aunque sabía que no podía seguir ignorando los problemas que tenía frente a mí. Esta situación me hizo cuestionar profundamente mi fe en la institución y, poco a poco, comencé a darme cuenta de que la verdadera esencia del cristianismo se estaba alejando de lo que veía en las prácticas de la Iglesia. Lo que creía que era la verdadera misión de Cristo estaba siendo distorsionado por aquellos que lo representaban. Estaba ante un dilema interno, sintiendo que, en lugar de ayudar a las personas, estaba siendo cómplice de un sistema fracasado. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. La idea de permanecer dentro de una iglesia tan corrupta parecía cada vez más insoportable. Después de años de dedicación a la Iglesia, finalmente llegué al aeropuerto de Buenos Aires, con grandes expectativas sobre lo que me aguardaba. Estaba ansioso por comenzar de nuevo mi vida, después de todo el desgaste y las pruebas que había enfrentado. Tenía la expectativa de un reencuentro con mi familia, un regreso a mi hogar, algo que me daría la sensación de estabilidad que tanto buscaba. Sin embargo, lo que debía ser una cálida bienvenida, pronto se convirtió en una pesadilla inimaginable. Al desembarcar, me di cuenta inmediatamente de que algo estaba mal. No había nadie esperándome, como era costumbre en mis viajes. La ausencia de cualquier miembro de la familia o conocido me causó una extraña sensación, pero pensé que tal vez algún imprevisto había ocurrido. Sin embargo, al dar unos pasos más adelante, un hombre de apariencia seria se acercó a mí, que se presentó como un oficial local. Con un gesto casi automático, me entregó una carta, sellada con una formalidad desconcertante. El tono de su voz, aunque profesional, transmitía una preocupación, como si supiera que el contenido de esas palabras podría cambiar mi vida para siempre.
Lo que fuera que estaba dentro no era bueno, pero no imaginaba que eso pudiera destruirme por completo. Al abrir el sobre y leer las palabras en la carta, un torbellino de emociones invadió mi ser. La tragedia escrita allí fue tan absurda que por un momento no pude entenderlo. Mi familia, compuesta por mi madre Isabel, mi hermano Carlos y sus hijos, mi hermana Mariana y su esposo, había sido brutalmente asesinada. Fueron muertos en un ataque violento en nuestra ciudad natal, en un acto criminal que, hasta hoy, no sé si puedo describir con palabras. El asesino irrumpió en su casa y sin piedad les quitó la vida a todos. La rabia, la incredulidad y el dolor inmediato se mezclaron dentro de mí. Un vacío profundo me consumía, mientras la sensación de pérdida se instalaba en mi alma de una manera insoportable. La noticia llegó como un golpe directo, un ataque contra el núcleo de mi identidad, y por momentos el suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. La rabia fue la primera emoción que sentí. Era una rabia visceral, una sensación de impotencia ante una pérdida tan devastadora. El deseo de venganza se apoderó de mí. Quería hacer justicia, de cualquier manera. Quería retribuir de alguna forma el dolor que me estaban imponiendo a mí y a todos los que habían amado a mi familia. ¿Cómo podía el destino ser tan cruel? ¿Cómo alguien podría quitarle la vida a personas que no hicieron daño a nadie? Preguntas que, mientras más me las hacía, más me dejaban perdido en un mar de confusión. Pero, al mismo tiempo, la realidad de la muerte y la pérdida se impuso de una manera tan brutal que todo parecía irreversible. Ninguna explicación parecía suficiente para calmar el torbellino dentro de mí. El dolor de perder a mi madre, a mi hermano y sus familias de una manera tan cruel era indescriptible. La sensación de que el mundo se había vuelto del revés era abrumadora. Allí, en ese aeropuerto, con las personas a mi alrededor siguiendo sus rutinas, me vi solo, sin ningún familiar que me abrazara, sin ninguna figura que pudiera darme consuelo. La ciudad que alguna vez fue mi casa, ahora parecía un lugar extraño y distante. Y, sin embargo, nada parecía más distante que mi fe en ese momento. Sentí que todo lo que conocía hasta allí se estaba derrumbando a mi alrededor. El dolor de la pérdida de mi familia me consumía, y la segunda rabia, que crecía cada vez más, me hacía sentir una desconexión aún mayor con la vida que había elegido. Sabía que necesitaba hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo sería posible volver al camino de la fe que, hasta entonces, parecía ser la única respuesta a todas mis inquietudes, cuando ahora me sentía tan vacío y perdido? Frente a la tragedia que devastó mi vida, no sabía cómo reaccionar. El duelo era inmenso, pero se mezclaba con una rabia feroz e incontrolable, un deseo desesperado de hacer justicia con mis propias manos. El dolor que sentía era tan profundo que parecía consumir cada pensamiento y cada acción. El vacío dejado por la pérdida de mi madre, mi hermano y sus familias parecía algo insoportable, algo que ninguna explicación podría aliviar. Con el tiempo, mi rabia se transformó en un cuestionamiento profundo y angustiante. ¿Por qué Dios permitiría que algo tan terrible sucediera con mi familia? Había dedicado mi vida a la Iglesia, creyendo que el sacerdocio me acercaba a un Dios justo y misericordioso, pero la realidad que me era presentada parecía completamente diferente. El dolor que estaba viviendo era inmenso, y, en mi mente, la Iglesia no me ofrecía ninguna explicación, ningún consuelo verdadero. Las oraciones que antes tenían sentido, ahora sonaban vacías, como palabras dichas sin peso, sin poder. Me sentía perdido y desamparado, como si el mundo se hubiera desplomado a mi alrededor. El sacerdocio, que tanto reverenciaba, ahora me parecía vacío y sin fundamento ante la inmensidad del dolor y la pérdida que sentía. ¿Cómo podría seguir en una institución que no solo no me ofreció el consuelo que tanto buscaba,
sino que también parecía incapaz de responder a las preguntas más fundamentales sobre el sufrimiento humano. Me veía cada vez más distante de la Iglesia y de la fe que antes me sustentaban. Después de ser confrontado con los horrores de la corrupción en la parroquia anterior, fui transferido a la ciudad de Rosario, una nueva diócesis que, esperaba, me ofrecería un ambiente más saludable y una oportunidad para empezar de nuevo. Creía que todo, lejos de los fallos y sombras de mi última experiencia, podría realmente cumplir con mi vocación. Deseaba, más que nada, encontrar un lugar donde la misión cristiana fuera vivida con esperanza y verdad. Sin embargo, al llegar, una nueva y angustiante realidad se presentó. Durante una reorganización del coro parroquial, me encontré con una situación aún más impactante. Uno de los jóvenes del coro estuvo involucrado en un caso de embarazo incestuoso con su propio padre, un miembro activo de la Iglesia que era respetado y tenía influencia sobre la comunidad. Al intentar intervenir, tratando de ayudar al joven y sacar a la luz la gravedad de lo que estaba sucediendo, me di cuenta de que la situación era aún más compleja de lo que imaginaba. Había fuerzas poderosas dentro de la Iglesia dispuestas a proteger al hombre responsable del abuso y ocultar la verdad a toda costa. Sentía una creciente ira y una sensación de impotencia, pues estaba viendo de cerca el sufrimiento de una víctima, pero al mismo tiempo era ignorado por aquellos que deberían estar del lado de la justicia y la moralidad. Fui recibido con hostilidad por los líderes de la parroquia, quienes prefirieron encubrir el caso y proteger a los responsables, en lugar de actuar según el Evangelio de Cristo. Mis intentos de hacer lo correcto y asegurar que la verdad fuera tratada conforme a los principios de justicia fueron considerados una amenaza a la imagen de la Iglesia, algo que debía ser ocultado a toda costa. El clima de indiferencia e incluso de hostilidad que encontré me hizo reflexionar aún más sobre lo que estaba viviendo. A cada escándalo y cada abuso que surgía, me veía más distante de la Iglesia, a la que había dedicado mi vida. En lugar de ser apoyado en mi búsqueda de justicia, fui rápidamente marginado. El silencio y la protección de los culpables eran más importantes para los líderes de la Iglesia que la verdadera misión de Cristo. Como resultado de esta postura, fui transferido nuevamente, esta vez a una diócesis lejana en la ciudad de Córdoba. La justificación para mi transferencia fue clara. Me trataban como un problema, alguien que estaba dificultando el mantenimiento de la orden dentro de la institución. La Iglesia parecía más preocupada por preservar su imagen y el estatus de sus líderes que por corregir sus errores y fallas. Mis intentos de lidiar con la corrupción y los abusos fueron vistos como una molestia, algo que debía ser apartado para que la verdad no fuera descubierta. Esta transferencia, lejos de ser un nuevo comienzo, solo consolidó lo que ya había comenzado a entender. La Iglesia estaba fallida, y su verdadera misión, aparentemente, ya no existía más. El lugar en el que había depositado mi confianza ya no era digno de mi dedicación. A cada nuevo escándalo, mi fe en la Iglesia se deshacía más y más, y el camino hacia la verdad parecía cada vez más distante. En Córdoba, conocí a una joven llamada Mariana, que se convertiría en una figura clave para entender lo que realmente sucedía a mi alrededor. Mariana fue víctima de abusos por parte de uno de mis compañeros sacerdotes. Ella, ya desesperada, amenazó con hacer público el caso. El miedo de ver mi carrera y la imagen de la Iglesia destruidas me llevó a tomar medidas drásticas para evitar que hablara. La acusé de mentir y hice todo lo posible por desacreditar su palabra. Pero, cada día, el peso de mis acciones fue carcomiendo mi alma. Sentía como si estuviera siendo aplastado por una carga invisible, y sabía, en el fondo, que la verdad siempre termina saliendo a la luz, no importa lo que se haga para ocultarla. Desilusionado,
cansado de la corrupción y de la mentira que veía en todos los rincones de la iglesia, me aparté del sacerdocio. El dolor dentro de mí era insoportable. Busqué consuelo en el alcohol y en momentos de angustia, sin saber a dónde más ir. Fue en ese colapso personal que encontré a un hombre simple, descalzo, que me desafió de una manera que nunca imaginé. Estaba sentado en un banco de plaza, absorto en mis pensamientos, cuando se acercó. Su ropa sencilla, su mirada tranquila y la serenidad con la que habló, cortaron mi turbulencia como una cuchilla. No me trató como un sacerdote, sino que me miró con una calma que parecía atravesar mi alma, como si viera directamente lo que yo era, sin el título que llevaba. Me dijo: «El único verdadero Padre es Dios. Aún no entiendes esto, pero tu búsqueda debe ser por Él, no por un título o una posición». Esa frase me golpeó con la fuerza de un rayo, como si hubiera arrancado de mí una parte de la mentira que llevaba dentro. Allí, por primera vez, comencé a cuestionar toda mi vida, todo mi camino hasta ese momento. Me di cuenta de que mi búsqueda, hasta entonces, había sido por la posición, por el poder de la Iglesia, y no por la verdadera fe en Cristo. Ese hombre sencillo, sin fama ni título, me mostró lo que realmente debía ser la fe. Una relación directa con Dios, sin intermediarios. Tras esa revelación, mi vida se transformó en un verdadero campo de batalla. La conversión que creí que sería un nuevo comienzo, trajo, en realidad, una carga pesada que nunca imaginé cargar. Cuando revelé públicamente mi decisión de abandonar el sacerdocio y los rituales que tanto seguía, mi vida se convirtió en un infierno. La Iglesia, que antes me acogía como un hijo, ahora me veía como un traidor. Las amenazas comenzaron a llegar desde todos los frentes. Llamadas anónimas, mensajes llenos de odio e intimidación, e incluso visitas inesperadas de personas que conocía bien, pero que ahora me trataban con desprecio. La amenaza más grave vino de personas que una vez fueron mis autoridades dentro de la Iglesia, líderes que yo veía como figuras respetables, pero que ahora intentaban destruirme a toda costa. No aceptaban que alguien como yo se atreviera a cuestionar el sistema, la autoridad y los rituales que definían nuestra fe. Para ellos, mi elección fue una afrenta directa a lo que creían ser la única verdad. Pero por más intensas que fueran las amenazas, por más terrible que fuera la persecución, había algo que nadie podía quitarme: la paz que ahora habitaba en mi corazón. Era una paz que no tenía explicación lógica. No venía de una posición en la Iglesia o de la aprobación de los demás. Venía de saber, sin lugar a dudas, que estaba siguiendo la verdad de Cristo. Era una verdad que, ahora, me guiaría lejos de cualquier institución humana y me acercaría directamente a Dios. Por más que intentaran intimidarme, por más que intentaran silenciarme, sabía que no había retorno. Ya había encontrado la verdadera libertad en Cristo, y nada en este mundo podría alejarme de eso. Cada amenaza, cada persecución, solo reforzaba mi determinación de seguir adelante. La verdad que encontré era más fuerte que cualquier miedo, más fuerte que cualquier promesa de represalias. Estaba dispuesto a pagar el precio por ello, porque sabía que la paz que Jesús me dio era más valiosa que cualquier posición, cualquier título o cualquier seguridad mundana. Las amenazas de muerte que enfrenté eran reales, y el dolor de las persecuciones, algo que jamás imaginé experimentar. Pero, por más que el miedo intentara dominarme, algo en mi corazón se firmaba cada vez más: la certeza de que Cristo estaba conmigo, de que Él era mi refugio y mi fortaleza. A cada paso, a cada día, siento su presencia más fuerte que nunca, sosteniéndome, dándome fuerzas para seguir adelante, sin vacilar. Hoy, al mirar hacia atrás, veo la gran transformación que ocurrió en mi vida. Soy libre, libre para vivir la fe en Cristo, sin miedo a las consecuencias. La libertad que encontré en Jesús
no viene de la aprobación de los hombres o de las instituciones, sino del profundo entendimiento de que Él es todo lo que necesito. No importa lo que el mundo diga o haga para silenciarme o alejarme de Él. Mi vida, mis decisiones, mi paz y mi verdadera seguridad están en Él. Estoy agradecido por haber encontrado esa paz, una paz que no depende de lo que los demás piensen o digan, sino que viene desde adentro, de la certeza de que mi alma pertenece a Cristo. Él me dio una fe que trasciende cualquier amenaza, cualquier persecución. Hoy no vivo con miedo al futuro, porque sé que, sea cual sea el camino, Él estará conmigo, guiándome con su amor y su verdad. La paz que antes me parecía distante, ahora es mi realidad diaria. Es esta paz la que comparto con aquellos que, como yo, buscan la verdadera libertad en Cristo. Si este testimonio tocó tu corazón, compártelo con otros que puedan estar necesitando una palabra de esperanza y ánimo. No sabemos el impacto que nuestras historias pueden tener en la vida de alguien. Comparte este testimonio en grupos de fe, en comunidades que buscan la verdad y la transformación en Cristo, para que más personas puedan experimentar la verdadera libertad que Él ofrece. Que la paz de Cristo esté contigo, hoy y siempre.